Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Álvarez y vengo para hablaros de un tema que yo creo que últimamente nos tiene a todos un poco revolucionados, que son los volcanes y sus repercusiones, las repercusiones tanto económicas, sociales, ecológicas, inclusive ya veremos que han tenido repercusiones hasta inclusive en el ámbito artístico. Los volcanes y toda esa marcación que hacen tanto del arte, de lo social, de los medios Pues de sí, sí. transporte. Sí, la verdad es que desde que el famoso volcán islandés del nombre impronunciable, pues además había gente que se acababa creyendo que se llamaba así, impronunciable, porque en todos los medios de comunicación decían el famoso volcán islandés de nombre impronunciable. Desde que este famoso volcán puso en jaque a todo el hemisferio norte, cortó el flujo de aviones entre Europa y Estados Unidos, hemos tenido varias erupciones. Ha habido varios volcanes que han entrado en actividad y esto lo curioso es que ha generado una especie de sensación como de caos. Esto junto con también el famoso terremoto de Japón y el tsunami y luego, bueno, pues lo que desencadenó aquello, Fukushima y todo eso, la gente en muchas ocasiones se piensa si realmente esto es normal, si esto está pasando, si esto se debe al cambio climático y estas cosas que se dicen. Mi abuela lo achacaba todo generalmente a las pruebas nucleares y ahora hemos transformado las pruebas nucleares en el cambio climático. Eh, lo primero que quiero decir, antes que empecemos a diseccionar un poquito qué es esto de un volcán y cuál es la idea real de un volcán, lo primero que quiero decir es que esto es absolutamente normal. El hecho de que hayamos tenido 3 erupciones, otra del islandés, ahora una erupción más o menos reciente de un volcán chileno y bueno, me parece que ha habido otra también, de otro volcán también por el cono sur. El hecho de que hayamos tenido 3 erupciones más o menos continuadas en el lapso de un año, esto no quiere decir absolutamente nada, ¿no? De hecho, ha habido momentos en los que ha habido muchas más erupciones, mucho más violentas y mucho más complicadas. Lo que sucede es que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 100 años y en estos momentos tenemos una fuerte dependencia de lo que son en sí los vuelos aéreos y evidentemente estas nubes, como vamos a ver un poquito más adelante, interfieren de una forma muy severa en los vuelos aéreos, ¿no? Y esto genera pues un impacto muy grande. Esto es lo que se llama vulgarmente, cuando se estudian este tipo de fenómenos, lo que se llama vulgarmente el rango. Quiere decir que se ha ampliado el rango y si antes la explosión de un volcán afectaba a la gente que estaba viviendo en su falda o a la gente que vivía más o menos lejos, más o menos cerca, ahora el rango se ha ampliado y afecta pues a todas estas rutas aéreas y paraliza lo que es en sí la ruta aérea y con todo esto, con todo lo que esto implica, claro, evidentemente. Bueno, primero que vamos a ver es qué es un volcán, ¿no? Un volcán no es ni más ni menos que una fisura en el suelo por la que sale una enorme cantidad, eso sí, enorme cantidad, de material incandescente. Este material incandescente, hasta el año 1978 se pensaba que provenía directamente del manto, o sea, directamente del interior de la Tierra. Ahora sabemos que proviene de enormes bolsas de magma que ascienden y que están calentando ahí esa zona, ¿no? Los volcanes son edificios formados por este material, quiere decir que son estructuras que las forma este material sale para afuera, va cayendo alrededor y entonces va formando lo que es en sí el propio cono. Para que un volcán esté activo, para que nosotros consideremos que un volcán está activo, tiene que haber tenido una erupción en los últimos 2000 años, en lo que se considera tiempo histórico. Y en estos momentos se calcula que hay aproximadamente unos 500 volcanes activos. No se llega a los 500 porque los volcanes submarinos de esos no se tiene control y no se sabe cuántos volcanes submarinos hay, pero rondará aproximadamente los 500 activos. Y de estos 500 activos hay aproximadamente 50 que han entrado en erupción en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Que podríamos decir que son los que realmente nos han impactado, ¿no? Por así decirlo. Generalmente la estructura del volcán es una estructura cónica o troncocónica en algunos casos, porque la parte de arriba ha volado, ¿no? Y suelen estar situados en sitios muy concretos. Estos sitios concretos son los bordes de placa, que son las zonas en donde las placas litosféricas, la superficie de nuestro planeta no es sólida, es sólida pero no es uniforme, está formada por placas, estas placas interactúan entre ellas, ¿no?
En estos bordes de placa están situados los volcanes, por eso tienen una distribución tan característica, ¿no? Sur de Italia, luego la zona del cinturón de fuego del Pacífico y toda esta parte, ¿no? Filipinas y todo eso. A pesar de eso, también hay un vulcanismo que se llama de intraplaca, que son puntos calientes que no se sabe por qué se producen, ¿no? Y que producen pequeños conos volcánicos, y al desplazarse la placa, estos pequeños conos volcánicos van figurando como si fuesen un pequeño rosario, ¿no? Es curioso porque al haber aparecido en diferentes edades, ¿no? Todos han tenido una secuencia ecológica distinta, y esto fue una de las cosas que a Darwin le encendió la lucecita cuando llegó a Galápagos. Galápagos es esto, y Darwin llegó a Galápagos conociendo esta situación, y entonces cuando llegó allí, pues él sabía que cada isla tenía una historia geológica distinta, por lo tanto tenía una secuencia ecológica distinta, y por lo tanto tenía una serie de animales adaptados a esa secuencia distinta. Y esto fue lo que a él le hizo empezar a plantearse un montón de cosas. Bueno, ya llevaba bastante planteado, porque el viaje del Beagle en ese momento ya llevaba casi año y pico, y ya había tenido bastantes broncas con el capitán Fitzroy. Bueno, vamos a ver. Entonces, los volcanes ya sabemos más o menos lo que son. Son puntos por los que se expulsa material, ¿no? Y este material pues puede ser de diversos tipos, de muchas formas, ¿no? Y luego pueden ser de borde de placa o de intraplaca. Los de borde de placas son los más previsibles, están situados en sitios muy concretos y acompañan perfectamente, pues en muchas ocasiones, los trazados de los bordes de las placas, ¿no? Ahora vamos a ver. El fenómeno del volcán no es un fenómeno exclusivo de nuestro planeta. Hay volcanes en otros planetas, ¿no? En Marte tenemos el mayor aparato volcánico que se ha registrado nunca, el Monte Olimpo. Tiene unos 26 kilómetros de alto, arrancando desde la planicie de la superficie que le rodea. Tiene aproximadamente el tamaño de la península ibérica, y el cráter es un cráter en el que cabría la Comunidad de Madrid, ¿no? Estamos hablando de un cacharro enorme, muy grande. También tenemos volcanes en las lunas de Júpiter, en los satélites grandotes que tiene Júpiter a su alrededor, ¿no? Y también hay bastantes volcanes, inclusive activos, con bastante actividad en Venus. Por lo tanto, es un fenómeno que siempre que tengamos un planeta sólido, rocoso, y con un interior incandescente, vamos a tener volcanes, o vamos a tener una estructura que nos va a recordar mucho a los volcanes, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de los volcanes? Pues vamos a hacer un repaso muy rápido, porque esto podía llevarnos aquí horas. Vamos a ver, las erupciones de los volcanes generalmente se producen porque el material al subir pierde presión debido a la falta de presión que hay arriba, y entonces se expande violentamente, y esto produce que salgan materiales para arriba, gases y todo este tipo de cosas. Pero los peligros de estas erupciones son fundamentalmente tres. Uno de ellos son las explosiones. Las explosiones son, pues como su propio nombre indica, una explosión. Se producen en la inmensa mayor parte de las ocasiones porque el agua penetra dentro del volcán, alcanza una temperatura muy elevada, ¿no? Y entonces el agua se dilata bruscamente, se transforma en gas, y esto produce un efecto expansivo muy violento en muy poquito tiempo, y esto hace que el volcán salga literalmente por los aires. En 1883, la isla de Krakatoa, situada en Java, a la zona cerca de Sonda, era una islita que era ya un pequeño volcán reventado, ¿no? Tenía una bahía con 3 conos volcánicos pequeñitos, ¿no? Vivían unas 3.000 personas, y era un puerto con un fuerte interés económico porque paraban allí muchos barcos para hacer transacciones con perlas, con todo el comercio de perlas que había en la zona. La isla de Krakatoa tenía un estatus especial, y entonces no se pagaban aranceles, y bueno, había una serie como de... No llegaba a ser un paraíso fiscal, pero lo rondaba, ¿no? En aquel momento no existía la idea del paraíso fiscal. Un puerto franco, efectivamente, sería un puerto franco. La isla de Krakatoa, pues en agosto de 1863 saltó por los aires, pero literalmente. Quedó aproximadamente el 7% de la isla. Quiere decir que el 93% de la isla se transformó en polvo, piedras y gas. Produjo un tsunami descomunal. La explosión se oyó en un montón de sitios, y la cantidad de cenizas que disparó al aire estuvo oscureciendo las puestas de sol de todo el planeta durante los siguientes 11 años. Tanto es así que las acuarelas de Turner, ¿no? Y las acuarelas también de Ashcroft, que fue otro pintor inglés que pintaba en la campiña, fueron fuertemente teñidas por estas cenizas, y los colores de las puestas de sol que podemos apreciar en estas acuarelas, que a mucha gente le han sorprendido, vienen derivados de las cenizas fundamentalmente del volcán Krakatoa, porque unos años antes hubo otro.
En estos momentos se está haciendo un estudio con todas las puestas de sol registradas en el arte, ¿no? Desde aproximadamente, bueno, pues desde los últimos 500 años, que es desde cuando se tiene un registro más o menos claro de las erupciones que ha habido, y se están intentando ver si se pueden encontrar en las puestas de sol indicios de ceniza en la atmósfera, y se están encontrando, se está elaborando, por así decirlo, una especie como de registro, ¿no? De influencia de este tipo de cosas, ¿no? Pero si conocéis las acuarelas de Turner, si os suena el tipo de luz mortecina que él utiliza en sus puestas de sol, bueno, pues eso no era la melancolía del artista, eso eran las cenizas del Krakatoa que estaban todavía suspendidas en el aire. Estas son las explosiones, son extremadamente violentas y generalmente, pues como ya veis, afecta muchísimo, ¿no? Pero son locales, afectan a nivel local y luego, claro, las cenizas pueden afectar a nivel un poquito más global. Otro fenómeno típico de las erupciones son los lahares. Los lahares son grandes avalanchas de barro muy caliente, agua mezclada con arena. Los volcanes no están muy compactados, suelen ser formados fundamentalmente por arenas, ¿no? Entonces, en cuanto tú echas un montón de agua ladera abajo, esa se mezcla con toda esa arena y se transforma en una avalancha de barro. Estas avalanchas de barro han causado en innumerables ocasiones un montón de problemas. La última vez, ha habido varios lahares y ha habido varios fenómenos de este tipo, ¿no? Que han impactado mucho, pero quizás el que más nos dejó a todos tiesos fue en 1985, cuando el Nevado de Ruiz simplemente se calentó, no llegó a entrar ni en erupción, se calentó, fundió en una noche miles de toneladas de nieve, esa nieve corrió ladera abajo, se mezcló con la arena y con todas las cenizas del volcán y arrasó la población de Armero, dejándola sepultada debajo de una capa de 7 metros de barro. Este barro bajaba aproximadamente a 80 grados y llevaba una velocidad que rondaba los 170 kilómetros por hora. Estamos hablando de barro, no estamos hablando de agua. La inercia del barro es mucho mayor, tarda más en pararse, impacta contra las estructuras y las sacude mucho más fuerte. Bueno, lo de Armero fue una tragedia, mató a un montón de gente, todavía tenemos en la cabeza a aquella niña agarrada a la tubería intentando salvarse, y fue algo que nos dejó a todos pues bastante fríos, ¿no? Fijaros que estamos hablando exclusivamente de que el volcán se calienta y un tanto por ciento de la nieve se transforma en agua. Es simplemente un meneo, por así decirlo, ¿no? En Herculano lo que sucedió fue esto, ¿no? Cuando el Vesubio tuvo su famosa erupción, lo que pasó entre Pompeya y Herculano, pasaron dos cosas distintas. Herculano se vio sepultado por un lahar, de hecho, buena parte de Herculano todavía está por excavar, debido a que tiene una capa encima de aproximadamente 5 metros de barro compactado. Y Pompeya lo que hizo fue sucumbir debajo de una lluvia de cenizas que además estaba medianamente anunciada, o sea, la gente tuvo más o menos tiempo de irse, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó en Herculano, esto fue lo que pasó en Nevado de Ruiz. Y el tercer fenómeno, podríamos decir peligroso realmente de un volcán, son las nubes piroclásticas. Las nubes piroclásticas han existido siempre, pero como el rastro que dejaban no nos daba indicios, no daba ningún tipo de indicio de lo que realmente era, pues no se han podido estudiar hasta hace aproximadamente unos 20 o 30 años. Es curioso porque la persona que les estudió se llamaba Arun Taziev, fue un vulcanólogo muy famoso y fue el primero en describirlas en Java. Una nube piroclástica es una cosa muy extraña, muy difícil de explicar. Es una enorme masa de gas a una temperatura descomunal, a 800-700 grados. Para que os hagáis una idea de qué son 700 grados, el horno en el que nosotros hacemos las pizzas en casa está a 220 grados, ¿no? Estamos hablando de una cosa que está muchísimo más caliente. Y es una nube de gas. Esta nube de gas es tremendamente dinámica, se mueve muy rápidamente, pero en lugar de tirar para arriba, como sería lo esperable, puesto que estamos hablando de un gas y de un gas caliente, tira para abajo y corre ladera abajo como si fuese una luz. Y esto se debe a que está fuertemente mezclada con cenizas y con trozos de roca, que le dan una densidad especial a toda la mezcla y hace que corra ladera abajo de una forma endiablada. Se han registrado nubes piroclásticas a 300 kilómetros por hora. Estamos hablando de una cosa que baja a 300 kilómetros por hora, endiablada, y a unos 700-500 grados de temperatura. No hay quien se libre de aquello, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando esto pasa, lo único que deja es una capa de cenizas, ¿no? Una capa de restos piroclásticos, y esto es el resto que nos queda. Entonces, pues
hasta ese momento, es como lo que se estudiaban eran sedimentos de anteriores erupciones, pues no se acababa de comprender. En estos momentos hay mucha gente que piensa que lo que realmente